Hola a todos, bienvenidos al canal Viajeros de la Fe. ¿Sabían que mis profecías siguen resonando hasta hoy? Soy Isaías, y en este video quiero compartir con ustedes mi vida, mis visiones y cómo mis mensajes de juicio y esperanza son aún relevantes. Si les apasiona la Biblia y desean profundizar en su conocimiento, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. Soy Isaías, llamado por Dios en tiempos difíciles para Israel. Mis mensajes eran de juicio, pero también de esperanza para un pueblo desesperado. ¿Alguna vez se han preguntado cómo mis profecías de hace siglos pueden impactar sus vidas hoy? Déjenme contarles mi historia y veamos juntos. Durante mi ministerio, Israel estaba dividido. Por un lado, el reino del norte, conocido como Israel, y por otro, el reino del sur, Judá. Ambos reinos enfrentaban constantes amenazas externas de poderosos imperios como Asiria. Dios me llamó para proclamar su santidad, la necesidad de arrepentimiento y para anunciar la venida de un Mesías que traería salvación. Mi nombre, Isaías, significa Yahvé es salvación, y esa fue precisamente la esencia de mi mensaje. Aunque Dios estaba dolido por la corrupción y la rebeldía de su pueblo, siempre ofreció un camino hacia el perdón y la redención. En mi visión inaugural, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y el borde de su manto llenaba el templo. Fue una experiencia abrumadora que me hizo consciente de mi propia pecaminosidad y la del pueblo al que estaba destinado a servir. Pero también fue el momento en que recibí mi comisión. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Respondí, heme aquí, envíame a mí. Dios me dio la tarea de advertir al pueblo de Israel sobre las consecuencias de su desobediencia, pero también de ofrecer un mensaje de esperanza. A través de mis visiones y profecías, pude ver tanto la desolación como la restauración que esperaba a mi pueblo. Por ejemplo, en Isaías 1:18, el Señor nos dice, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Estas palabras no eran solo advertencias, sino también promesas de redención y esperanza. Mi misión fue llevar al pueblo de Israel a una reflexión profunda sobre su relación con Dios y su conducta. Cada mensaje de juicio iba acompañado de una promesa de restauración para aquellos que se volvieran a Dios con un corazón sincero. El viaje que comenzamos hoy no es solo una lección de historia, sino una exploración espiritual que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y relación con Dios. Acompáñenme a descubrir cómo el mensaje de Isaías, lleno de juicio y restauración, puede transformar nuestras vidas hoy. Vamos a profundizar en sus palabras y encontrar la relevancia y el poder que aún tienen para nosotros. A lo largo de este video, veremos cómo cada profecía de juicio también contiene una semilla de esperanza. La historia de Isaías es una mezcla de advertencias severas y promesas maravillosas que nos enseñan sobre la justicia y la misericordia de Dios. Es una historia que resuena a través de los siglos y nos habla directamente en nuestras circunstancias actuales. Si quieren aprender más sobre los profetas y otros temas bíblicos, no olviden suscribirse a Viajeros de la Fe y activar las notificaciones. Y por favor, compartan este video con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer estas historias. Durante mi vida enfrenté numerosos desafíos y pruebas. No fue fácil transmitir el mensaje de Dios cuando muchos se negaban a escuchar. Pero con la fortaleza que Él me dio, pude perseverar y cumplir mi misión. Esto nos muestra que, con fe y determinación, podemos superar cualquier obstáculo que se nos presente. Quiero que recuerden también las palabras de Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estas palabras fueron un aliento no solo para mi generación, sino que siguen siendo una fuente de esperanza y fortaleza para todos nosotros hoy. Además, me gustaría que reflexionemos sobre la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe y no desmayar ante las adversidades. Como se menciona en Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa de Dios nos asegura que no estamos solos y que su presencia nos acompaña en todo momento. A lo largo de mi vida, Dios me mostró su poder y misericordia de maneras sorprendentes. Desde la visión del trono hasta las palabras de consuelo y juicio, cada experiencia me reafirmaba que el camino de Dios es justo y verdadero. Es mi esperanza que, al compartir mi historia, ustedes también encuentren fortaleza y consuelo en la palabra de Dios. Durante el tiempo en que fui llamado a ser profeta, Israel se encontraba en una situación de gran agitación y cambio. Los días de unidad y gloria bajo los reyes David y Salomón habían quedado atrás. El reino estaba dividido en dos: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. Esta división interna había debilitado significativamente a ambos reinos, dejándolos vulnerables a las amenazas externas. Por aquellos días, los imperios vecinos, especialmente Asiria, eran una amenaza constante. Asiria, con su poder militar imponente y su ansia de expansión, representaba un peligro inminente para nuestra nación. Esta era la realidad que enfrentaba mi pueblo, una realidad llena de temor y desesperación. En medio de esta turbulencia, Dios me llamó para ser su portavoz. Mi nombre, Isaías, significa Yahvé es salvación. Este nombre no fue un accidente, sino una declaración de la misión que Dios tenía para mí: proclamar su salvación en medio del juicio. Recuerdo claramente el día de mi llamado. Fue un momento de revelación divina que cambió mi vida para siempre. En el año en que murió el rey Uzías, tuve una visión del Señor. Lo vi sentado en un trono alto y sublime, y el borde de su manto llenaba el templo. Serafines estaban por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: «Santo, santo, santo, es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Esta visión no solo me impresionó por su majestad y santidad, sino que también me hizo consciente de mi propia pecaminosidad. Clamé: «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, y han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Fue entonces cuando uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas y tocó mi boca con él, diciendo: «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado». Después de esto, oí la voz del Señor que decía: «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?». Y respondí: «Heme aquí, envíame a mí». Este fue el comienzo de mi ministerio profético, una misión que me llevaría a proclamar tanto juicio como salvación al pueblo de Israel. El contexto en el que fui llamado no solo era de amenaza externa, sino también de corrupción interna. El pueblo de Israel había abandonado las leyes de Dios y se había entregado a la idolatría y la injusticia. Como profeta, mi tarea era llamar a la nación al arrepentimiento, advertir sobre las consecuencias de la desobediencia y ofrecer la esperanza de la redención. El mensaje de Dios a través de mí fue claro: «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana».
Este llamado al arrepentimiento y a la purificación era una constante en mis mensajes, recordándole al pueblo que, a pesar de su pecado, Dios siempre estaba dispuesto a perdonar y restaurar. A medida que avanzamos en este video, exploraremos más profundamente mis profecías y las lecciones que Dios nos enseñó a través de ellas. Veremos cómo, a pesar de los juicios pronunciados, siempre hubo un hilo de esperanza y una promesa de restauración para aquellos que volvieran a Dios con sinceridad. La historia de Israel en ese tiempo es una advertencia y una promesa para nosotros hoy. Nos recuerda la importancia de mantenernos fieles a Dios, de arrepentirnos de nuestros pecados y de confiar en su misericordia y gracia. Así como Dios estuvo presente en medio de la agitación de mi tiempo, también está presente en nuestras vidas hoy, dispuesto a guiarnos, corregirnos y restaurarnos. Es esencial entender que mi llamado no fue un evento aislado, sino una serie de revelaciones y enseñanzas que me prepararon para enfrentar la incredulidad y la desobediencia de mi pueblo. Cada mensaje que entregué era un reflejo de la voluntad divina y un llamado urgente a volver a los caminos de justicia y verdad. Durante mi ministerio experimenté el rechazo y la oposición. Muchos no querían escuchar las duras verdades que Dios me había encomendado transmitir. Sin embargo, sabía que era mi deber ser fiel al mandato divino, sin importar las circunstancias. Esta perseverancia es algo que todos podemos aplicar en nuestras vidas hoy. Dios me mostró en diversas ocasiones visiones de lo que estaba por venir. Estas visiones no solo incluían juicios severos, sino también gloriosas promesas de redención. Una de las más poderosas fue la visión del siervo sufriente, quien llevaría los pecados del mundo y traería sanidad y justicia. Esta figura mesiánica sería una luz para las naciones y el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel y al mundo. Al reflexionar sobre estas experiencias, me doy cuenta de que mi historia no es solo mía. Es la historia de todos aquellos que buscan la verdad, que luchan contra la adversidad y que anhelan la redención. Es un recordatorio de que, a pesar de nuestras faltas y debilidades, Dios está siempre dispuesto a extender su mano y guiarnos de regreso a Él. Con cada profecía y visión, Dios me fortaleció y me dio el valor para continuar. Es mi esperanza que, a través de este video, puedan encontrar inspiración y fortaleza en las palabras de Dios, así como lo hice yo. Que puedan ver la relevancia de estas antiguas enseñanzas en sus vidas actuales y que se sientan motivados a profundizar en su fe y confianza en el Señor. Israel, durante mi tiempo, se encontraba en una situación espiritual profundamente preocupante. La corrupción y la rebeldía habían permeado todas las esferas de la sociedad. Desde los líderes hasta el pueblo común, el pecado había arraigado en los corazones y las acciones de muchos. Esta situación era dolorosa para Dios, quien había elegido a Israel para ser su pueblo santo y apartado. Dios me mostró las numerosas iniquidades de Israel y me encomendó que las denunciara con valentía. En mis visiones vi una nación que había abandonado la justicia y la misericordia y que había caído en la idolatría y la opresión. Como está escrito en Isaías 1:4, «Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás». La corrupción no solo se manifestaba en la idolatría, sino también en la falta de justicia social. Los poderosos oprimían a los débiles y la justicia se había convertido en algo raro. Los huérfanos y las viudas que deberían haber sido protegidos eran descuidados y maltratados. Dios me instruyó a llamar al pueblo a arrepentirse y a volver a sus caminos. En Isaías 1:16-17 se nos exhorta: «Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda». El llamado de Dios a través de mí fue urgente y claro: arrepentirse
y volverse a Él. Este llamado no solo era una advertencia de las consecuencias de la desobediencia, sino también una invitación a la redención. Dios, en su infinita misericordia, prometía perdón y restauración para aquellos que se volvieran a Él con un corazón sincero. A pesar de la dureza de mis mensajes, siempre había un rayo de esperanza. Dios nunca deseó la destrucción de su pueblo, sino su redención. Como está escrito en Isaías 1:18, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Esta promesa de perdón era una invitación a la reconciliación y a un nuevo comienzo. En mis profecías, Dios también advertía de las consecuencias de la desobediencia. Si Israel persistía en su pecado, enfrentarían juicio y destrucción. En Isaías 1:20 se dice claramente: «Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho». Este mensaje era una advertencia solemne de que la desobediencia tendría consecuencias severas. Sin embargo, la insistencia de Dios en el arrepentimiento y la justicia también mostraba su amor y su deseo de restaurar a su pueblo. Dios no quería que Israel pereciera, sino que se volviera a Él y encontrara vida y prosperidad. Mi tarea como profeta era recordarles esta verdad y llamarles a una vida de justicia y devoción verdadera. El contexto en el que entregaba estos mensajes era uno de gran desafío. Muchos en Israel habían endurecido sus corazones y se resistían a escuchar. Sin embargo, también había aquellos que respondían con humildad y arrepentimiento. Estos individuos, aunque pocos, eran un testimonio de la gracia de Dios y de su poder para transformar vidas. A lo largo de mi ministerio, continué llamando a Israel a arrepentirse y a volverse a Dios. Aunque enfrenté oposición y rechazo, sabía que mi misión era vital. Dios me había elegido para ser su voz en tiempos de crisis y estaba decidido a cumplir con fidelidad esta tarea. La historia de Israel en mi tiempo es un recordatorio para nosotros hoy. Nos muestra las consecuencias de la desobediencia, pero también la inmensa misericordia y gracia de Dios. Al igual que en aquellos días, Dios nos llama hoy a arrepentirnos de nuestros pecados y a volver a Él con un corazón sincero. Su promesa de perdón y restauración sigue siendo válida y accesible para todos los que la buscan. En nuestra vida diaria, enfrentamos muchas tentaciones y desafíos que pueden alejarnos de Dios. Pero su llamado al arrepentimiento es constante y su misericordia es infinita. Nos invita a dejar atrás nuestras iniquidades y a vivir en justicia y amor. Que la historia de Israel y los mensajes que Dios me dio sirvan como guía y aliento para todos nosotros, recordándonos siempre la importancia de vivir en comunión con nuestro Creador. Es fundamental que entendamos la gravedad de la idolatría y la injusticia social. La idolatría no era solo adorar ídolos de madera o piedra, sino también poner otras cosas antes que a Dios en nuestras vidas. La injusticia social significaba que aquellos que tenían el poder lo usaban para oprimir en lugar de proteger. Ambos pecados eran profundamente ofensivos para Dios y contrarios a su voluntad. Dios me mostró en numerosas visiones el dolor que estos pecados causaban. Vi cómo la idolatría alejaba a la gente de la verdadera adoración y cómo la injusticia social creaba un ambiente de desesperanza y sufrimiento. Pero también vi la posibilidad de redención. Dios siempre ofrecía una salida, una manera de volver a Él y restaurar lo que se había perdido. A lo largo de mi ministerio, repetí incansablemente el mensaje de arrepentimiento y justicia. Este mensaje no solo era relevante para mi tiempo, sino que sigue siendo crucial hoy en día. Dios sigue llamándonos a vivir en justicia, a cuidar de los necesitados y a mantener nuestra adoración pura y centrada en Él.
En mi ministerio como profeta, una parte crucial de mi mensaje fue el balance entre la advertencia del juicio divino y la promesa de perdón. Dios es justo y no puede ignorar el pecado, pero también es misericordioso y siempre ofrece una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. Israel, en su rebeldía y pecado, estaba destinado a enfrentar las consecuencias de su desobediencia. Sin embargo, en medio de las advertencias de destrucción, Dios siempre proporcionaba un camino hacia la redención. En Isaías 1, 19-20 se declara: «Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho». Esta dualidad en el mensaje era clara. Obediencia y arrepentimiento llevarían a la bendición, mientras que la desobediencia resultaría en juicio. Dios, a través de mí, advirtió a Israel sobre las consecuencias de persistir en su pecado. Las imágenes de destrucción y desolación eran vívidas y aterradoras. En Isaías 5:6 se habla de cómo Dios removerá su protección. «Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella». Estas advertencias eran un llamado urgente a Israel para que reconsiderara su camino y volviera a Dios. A pesar de la severidad de las advertencias, siempre hubo una promesa de perdón y restauración para aquellos que se volvieran a Dios con un corazón sincero. En Isaías 4:2-3 se nos da una visión de esperanza. En aquel día, el renuevo de Jehová será hermoso y glorioso, y el fruto de la tierra será excelente y bello para los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Esta visión de un futuro glorioso mostraba que, aunque el juicio era inevitable para aquellos que persistían en su pecado, siempre había esperanza para los arrepentidos. Dios también utilizó mis visiones para mostrar la redención futura que vendría a través del Mesías. En Isaías 9:6 se proclama: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz». Esta profecía no solo señalaba la venida de un Salvador, sino también el establecimiento de un reino de paz y justicia. La promesa de redención se extendía más allá de Israel. En Isaías 49:6, Dios declara: «Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra». Esta promesa mostraba que la redención a través del Mesías no era solo para Israel, sino para todas las naciones. A través de mis profecías, Dios mostraba su deseo de restaurar no solo a Israel, sino a toda la humanidad. En Isaías 55:7 se hace un llamado a todos: «Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, quien tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, quien será amplio en perdonar». Esta invitación al arrepentimiento y al perdón era universal, mostrando el corazón compasivo de Dios. En nuestras vidas hoy, estas promesas y advertencias siguen siendo relevantes. Dios nos llama a arrepentirnos y a volver a Él, ofreciendo perdón y restauración. Pero también nos advierte que la desobediencia y el pecado tienen consecuencias. La historia de Israel y mis profecías nos enseñan sobre la justicia de Dios y su misericordia, y nos invitan a vivir de acuerdo con su voluntad. Es vital que recordemos que Dios
siempre está dispuesto a perdonar y restaurar. No importa cuán lejos nos hayamos desviado, su gracia es suficiente para redimirnos. La promesa de un futuro glorioso y la advertencia del juicio nos llaman a vivir una vida de fe y obediencia, confiando en su amor y justicia. Dios, a través de mí, mostró que incluso en medio del juicio, su objetivo final era la restauración y la redención. Que estas palabras sean un recordatorio constante de su misericordia y su llamado a una vida recta y justa. Además, es importante reflexionar sobre cómo estos mensajes de advertencia y promesa se aplican a nuestro mundo actual. Vivimos en tiempos de gran desafío y cambio, y las mismas tentaciones y errores que enfrentó Israel están presentes hoy. La idolatría, aunque no siempre en forma de estatuas, se manifiesta en nuestras prioridades y en lo que ponemos por encima de Dios. La injusticia social persiste, con los poderosos a menudo oprimiendo a los vulnerables. En Isaías 32, 17, se nos da una visión del impacto de vivir en justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Esta promesa de paz y seguridad es algo que todos anhelamos, y se logra a través de la justicia y la rectitud. A lo largo de mi ministerio, Dios me mostró que la verdadera paz y prosperidad vienen de vivir de acuerdo a sus mandamientos. La obediencia a Dios no solo trae bendición personal, sino también transforma comunidades y naciones. En Isaías 65, 17, se nos da una visión del nuevo cielo y la nueva tierra. Porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Esta promesa final de redención y renovación es la culminación de todas las profecías, una esperanza para el futuro que Dios tiene planeado para todos los que le siguen. Que estas palabras y promesas nos inspiren a vivir en obediencia y a buscar siempre la justicia y la misericordia en nuestras vidas. Además de los mensajes de juicio y restauración para Israel, Dios me encomendó pronunciar juicios contra las naciones vecinas. Estos mensajes no solo destacaban la justicia de Dios sobre Israel, sino también sobre todas las naciones. La arrogancia y hostilidad de estas naciones hacia Israel y su rebeldía contra Dios no quedarían impunes. En primer lugar, Dios me llevó a pronunciar juicios sobre Babilonia. Esta poderosa nación, conocida por su grandeza y arrogancia, se levantaría para ser humillada por la mano de Dios. En Isaías 13, 19-20 se profetiza: «Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni el árabe armará allí tienda, ni pastores tendrán allí majada». Esta profecía subrayaba la total devastación que enfrentaría Babilonia como resultado de su orgullo y maldad. Moab también fue objeto de las profecías de juicio. Esta nación, a menudo enemiga de Israel, recibiría su retribución. En Isaías 15, 1 se declara: «Profecía sobre Moab. Ciertamente en la noche fue destruida Ar-Moab, pereció. Ciertamente en la noche fue destruida Kir-Moab, pereció». Moab, conocida por su altivez y confianza en sus fortalezas, sería llevada a la desolación. Dios también pronunció juicio sobre Siria y Efraín, el reino del norte de Israel. En Isaías 17, 1 se proclama: «Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas». La ciudad de Damasco, una de las más antiguas y prósperas, enfrentaría destrucción debido a su alianza con Efraín contra Judá y su desafío contra la soberanía de Dios. Egipto, una nación con una rica historia y gran poder, tampoco escaparía al juicio divino. En Isaías 19, 1 se profetiza: «Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él,
y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Egipto, conocido por su idolatría y confianza en su sabiduría y poder, sería humillado y llevado a reconocer la autoridad de Dios. Filistea, una antigua enemiga de Israel, también recibiría su castigo. En Isaías 14:31 se declara: «Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, toda Filistea está deshecha, porque humo vendrá del norte, y no quedará uno solo en sus asambleas». Esta nación, que había sido una constante espina en el costado de Israel, enfrentaría su juicio por sus continuos ataques y su orgullo. El propósito de estos juicios no era solo castigar, sino también demostrar que Dios es soberano sobre todas las naciones y que su justicia es universal. Estos mensajes subrayaban que ninguna nación, sin importar su poder o grandeza, puede escapar del juicio divino si persisten en la arrogancia y la injusticia. Además de los juicios, también hubo promesas de restauración y redención para aquellas naciones que se volvieran a Dios. En Isaías 19, 24-25 se proclama una visión de unidad y adoración futura. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y los asirios entrarán en Egipto y los egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo: «Bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad». Esta visión de paz y colaboración entre antiguas enemigas mostraba el poder redentor de Dios y su deseo de reconciliación y paz universal. En nuestra época, estas profecías nos recuerdan que Dios es soberano sobre todas las naciones y que su justicia prevalece. Nos advierten sobre la arrogancia y el orgullo y nos llaman a vivir en justicia y humildad. También nos ofrecen esperanza, mostrando que Dios no solo es juez, sino también redentor, dispuesto a restaurar y reconciliar a aquellos que se vuelvan a Él con un corazón sincero. En Isaías 26, 9, se expresa una profunda verdad: «Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia». Este pasaje destaca cómo los juicios de Dios llevan a las naciones a aprender justicia, subrayando su propósito pedagógico y redentor. La historia de los juicios contra las naciones vecinas de Israel también nos muestra que Dios no es parcial. Él juzga a todas las naciones por igual, basado en su justicia y santidad. No importa el poder o la influencia de una nación, si persisten en la injusticia y la arrogancia, enfrentarán el juicio divino. En Isaías 34, 1-2 se proclama: «Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero». Esta declaración universal de juicio enfatiza la justicia imparcial de Dios. Que estas palabras sean un recordatorio de la justicia y la misericordia de Dios y nos inspiren a vivir de acuerdo a sus principios, buscando siempre la paz y la justicia en nuestras vidas y en nuestras naciones. Es un llamado a la reflexión y al arrepentimiento, a vivir con humildad y a buscar la guía divina en todas nuestras acciones. Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, me reveló la figura del siervo del Señor, una pieza central en el plan de redención para Israel y las naciones. Este siervo no solo traería justicia y paz, sino que también sufriría por los pecados de muchos, demostrando el amor y la gracia de Dios de una manera que aún hoy sigue resonando profundamente. La figura del siervo del Señor es introducida en Isaías 42.
1:4. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Este pasaje destaca la misión pacífica y justa del siervo, llamado a traer luz y verdad sin recurrir a la violencia. El siervo del Señor es descrito como un líder compasivo y humilde que entiende el sufrimiento y las necesidades de su pueblo. En Isaías 53:3 se detalla su sufrimiento. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Este siervo, a pesar de su sufrimiento, tomaría sobre sí los pecados de muchos, ofreciendo una redención que solo Dios podía proporcionar. La profundidad del sacrificio del siervo se revela aún más en Isaías 53:4-5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este acto de llevar las enfermedades y dolores de la humanidad muestra el amor sacrificial y la gracia de Dios, y cómo a través del sufrimiento del siervo, la humanidad puede encontrar curación y paz. Además, el siervo del Señor no solo sufriría, sino que también sería exaltado y glorificado. En Isaías 52:13 se declara: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Esta exaltación después del sufrimiento subraya la victoria final del siervo y la redención que trae a través de su sacrificio. La obra del siervo del Señor no se limitaría a Israel, sino que también alcanzaría a las naciones. En Isaías 49:6, Dios proclama: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esta misión universal del siervo destaca el alcance global de la redención que Dios ofrece a través de él. En Isaías 61:1-3 se describe la misión del siervo como un ungido por el Espíritu de Dios para traer buenas nuevas. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Este pasaje resume el corazón del ministerio del siervo, enfocado en la restauración, la libertad y la consolación. La figura del siervo del Señor no solo representa una promesa de redención futura, sino también una llamada a vivir de acuerdo con los principios de justicia, misericordia y humildad que Él ejemplifica. En Isaías 55:3 se nos invita a recibir esta promesa: Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. El impacto de la obra del siervo se extiende a toda la creación, trayendo un nuevo orden de paz y justicia. En Isaías 65:17, Dios promete:
porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Este nuevo orden no solo redime a la humanidad, sino que también transforma la creación entera, reflejando la plenitud de la redención de Dios. Estas promesas de redención a través del siervo del Señor son un recordatorio constante del amor y la gracia de Dios. Nos llaman a poner nuestra fe en su plan redentor y a vivir vidas que reflejen su justicia y misericordia. Que las palabras de Isaías sobre el siervo del Señor nos inspiren a seguir su ejemplo y a vivir en la esperanza de la redención que Dios ha prometido. Además, el siervo del Señor también es un modelo de obediencia y sacrificio. En Isaías 50, 6-7, se nos muestra su disposición a aceptar el sufrimiento. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Esta disposición a sufrir por el bien de los demás es un poderoso ejemplo de amor sacrificial. Finalmente, la promesa de redención a través del siervo del Señor se extiende a todas las generaciones. En Isaías 51, 4-5, Dios proclama: «Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía. Porque de mí saldrá la ley y mi juicio para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperarán los de la costa, y en mi brazo pondrán su esperanza». Esta promesa de justicia y salvación es un recordatorio constante del amor eterno de Dios y su deseo de redimir a la humanidad. Que estas palabras y promesas nos inspiren a vivir en obediencia y a buscar siempre la justicia y la misericordia en nuestras vidas. En medio de las profecías de juicio y advertencia, Dios también me reveló visiones de esperanza y restauración para Israel. Estas promesas no solo ofrecían consuelo en tiempos difíciles, sino que también subrayaban el propósito último de Dios: restaurar a su pueblo y establecer un reino de paz y justicia. Dios prometió que, a pesar de la desobediencia de Israel y el consecuente exilio, habría una restauración completa. En Isaías 35, 1-2 se proclama: «Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro». Este florecimiento del desierto simbolizaba la transformación y renovación que Dios traería a Israel. La restauración no solo sería física, sino también espiritual. En Isaías 44, 22, Dios promete: «Yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí». Esta purificación y perdón divino subrayaban la disposición de Dios para restaurar la relación con su pueblo. Dios también me mostró que esta restauración incluiría una renovación del pacto y una bendición abundante. En Isaías 54, 10 se nos asegura: «Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti». Esta promesa de un pacto eterno de paz reflejaba el amor constante de Dios hacia Israel. Una de las visiones más conmovedoras de la restauración futura se encuentra en Isaías 65, 17-19. «Porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén,
y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Esta visión de una nueva creación era una promesa de un futuro sin dolor ni sufrimiento, lleno de alegría y paz. Dios también prometió que la restauración de Israel sería un testimonio para todas las naciones. En Isaías 61, 9 se proclama: «Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová». Israel sería una luz para las naciones, mostrando la gloria y la misericordia de Dios a todos los pueblos. Además, esta restauración incluiría la transformación de las relaciones sociales y económicas dentro de Israel. En Isaías 65, 21-22 se describe: «Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos». Este cambio aseguraría que todos disfrutarían de los frutos de su trabajo, eliminando la injusticia y la opresión. La inclusión de todos los pueblos en la salvación de Dios también era una parte integral de esta restauración. En Isaías 56, 6-7 se declara: «Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos». Esta promesa de inclusión mostraba que la salvación y bendición de Dios no se limitaban a Israel, sino que estaban disponibles para todos los que le buscaran. La restauración también traería un tiempo de paz y prosperidad sin precedentes. En Isaías 11, 6-9 se nos da una visión de este tiempo. «Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar». Esta visión de armonía entre todas las criaturas simbolizaba la paz perfecta que Dios traería. Dios también prometió una restauración completa y definitiva que no solo transformaría a Israel, sino que también renovaría toda la creación. En Isaías 66, 22-23 se proclama: «Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová». Esta visión de continuidad y adoración perpetua mostraba un futuro glorioso en el que todos reconocerían y adorarán a Dios. Estas promesas de restauración y bendición futura para Israel son un recordatorio constante del amor y la fidelidad de Dios. Nos llaman a confiar en su plan redentor y a vivir vidas que reflejen su justicia y misericordia. Que las palabras de Isaías sobre la restauración de Israel nos inspiren a vivir con esperanza y a trabajar hacia un mundo que refleje la gloria y la paz de Dios. En mi ministerio como profeta, uno de los mensajes más importantes que Dios me encomendó proclamar fue el llamado a la justicia y a la verdadera devoción. Dios no se complacía solo en los rituales y sacrificios vacíos, sino que deseaba un corazón sincero y una vida llena de actos de justicia y compasión hacia los demás. El pueblo de Israel, en muchas ocasiones, había caído en la trampa de la religiosidad superficial.
cumplían con los sacrificios y las ceremonias, pero sus corazones estaban lejos de Dios. En Isaías 1, 11-15, Dios expresa su descontento con estos rituales vacíos. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dios deseaba algo mucho más profundo que rituales. Él quería que su pueblo practicara la justicia y mostrara misericordia. En Isaías 1, 16-17, llama a su pueblo a una verdadera conversión. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Esta llamada a la acción subraya que la verdadera devoción a Dios se manifiesta en la forma en que tratamos a los demás. El verdadero ayuno, según Dios, no consiste en simplemente abstenerse de comida, sino en actos de justicia y compasión. En Isaías 58, 6-7, Dios redefine el ayuno. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Este pasaje destaca que la verdadera devoción a Dios se refleja en nuestras acciones de justicia y misericordia hacia los más necesitados. Dios también reprende la hipocresía religiosa, donde las apariencias de piedad ocultan un corazón injusto. En Isaías 29, 13, Dios dice: «Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado». Esta denuncia de la hipocresía subraya la necesidad de una fe genuina que transforme el corazón y las acciones. La llamada a la justicia y la verdadera devoción también se refleja en la promesa de restauración para aquellos que sigan este camino. En Isaías 58, 10-11 se promete: «Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y engordará tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan». Estas bendiciones subrayan que la justicia y la misericordia no solo agradan a Dios, sino que también traen abundancia y prosperidad a nuestras vidas. Además, Dios nos llama a recordar y aplicar su palabra en nuestras vidas diarias. En Isaías 51, 7-8 se nos exhorta: «Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá para siempre, y mi salvación por siglos de siglos». Este llamado a la perseverancia y la fidelidad en la justicia resalta la importancia de mantenernos firmes en los caminos de Dios, incluso ante la oposición. El mensaje de justicia y verdadera devoción no solo se limitaba a los tiempos antiguos, sino que sigue siendo relevante en nuestra época. Dios nos llama a vivir vidas que reflejen su amor y su justicia. En Isaías 56, 1 se nos insta: «Así dijo Jehová,
guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Esta llamada a la acción nos recuerda que nuestra fe debe manifestarse en obras de justicia y compasión. En Isaías 59, 14-15 se describe una sociedad donde la justicia y la verdad están ausentes, y se lamenta esta situación. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Este pasaje subraya la importancia de la justicia y la verdad en una sociedad que desea estar en consonancia con los principios de Dios. Finalmente, en Isaías 61, 8, Dios reafirma su amor por la justicia. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Esta declaración finaliza el llamado a vivir una vida de justicia y verdadera devoción, recordándonos que la justicia es fundamental para nuestra relación con Dios. En resumen, el mensaje de Dios a través de mí fue claro. Él no se complace en rituales vacíos ni en apariencias de piedad. Lo que Dios desea es un corazón transformado que se manifieste en actos de justicia y compasión hacia los demás. Que estas palabras nos inspiren a vivir vidas de verdadera devoción, reflejando el amor y la justicia de Dios en cada acción. Dios me permitió ver una visión gloriosa de la restauración final de Jerusalén y su pueblo. Esta visión no solo ofrecía esperanza para el futuro, sino también una promesa de un tiempo en el que todas las cosas serían hechas nuevas, llenas de paz y justicia. En esta visión, Dios reveló su plan para crear un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habría más sufrimiento ni tristeza. En Isaías 65, 17-19 se describe esta nueva creación. Porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Esta promesa de un futuro sin dolor ni tristeza ofrecía consuelo y esperanza al pueblo de Dios. La visión de la restauración final también incluía una transformación completa de la creación. En Isaías 11, 6-9, se nos presenta una imagen de paz y armonía entre todas las criaturas. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esta visión de armonía simboliza la paz perfecta que Dios traerá a toda la creación. Dios también me mostró una Jerusalén restaurada y gloriosa, llena de luz y bendición. En Isaías 60, 1-3, se proclama: «Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento». Esta promesa subrayaba la transformación de Jerusalén en un faro de luz y esperanza para todas las naciones. La restauración final no solo traería paz y prosperidad, sino también justicia y rectitud.
En Isaías 61, 10-11 se describe esta justicia floreciente. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Esta visión de justicia floreciente es una promesa de que Dios establecerá un reino de paz y rectitud. Dios también prometió consuelo y alegría a su pueblo. En Isaías 66, 10-11, se invita a Jerusalén a regocijarse. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Esta invitación al gozo y al consuelo subraya la transformación completa de Jerusalén y su pueblo. Además, la visión de la restauración final incluye la adoración perpetua a Dios. En Isaías 66, 23 se proclama: «Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová». Esta adoración continua muestra la relación eterna y perfecta entre Dios y su pueblo en la nueva creación. En esta visión de la restauración final, Dios también promete la eliminación del sufrimiento y la tristeza. En Isaías 25, 8 se asegura: «Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho». Esta promesa de vida eterna sin sufrimiento es el clímax de la redención y la restauración de Dios. Finalmente, la restauración final es una invitación a todos los pueblos a participar en la bendición de Dios. En Isaías 56, 7, Dios declara: «Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos». Esta inclusión de todos los pueblos subraya la amplitud y la profundidad del amor y la gracia de Dios. Que estas visiones de la restauración final nos llenen de esperanza y nos inspiren a vivir en la justicia y la paz de Dios, esperando con ansias el día en que todas las cosas sean hechas nuevas y podamos disfrutar de la plenitud de su gloria y bendición. Este futuro prometido no solo es una visión para el pueblo de Israel, sino una esperanza universal que abarca a toda la humanidad y toda la creación. La restauración final es la culminación de la obra redentora de Dios, trayendo un tiempo en el que su justicia y paz reinarán eternamente. A lo largo de mi vida y ministerio, Dios me enseñó valiosas lecciones sobre la fe y la confianza en Él, especialmente en tiempos de adversidad. Estas lecciones no solo fueron para mi propio crecimiento espiritual, sino también para ser compartidas con el pueblo de Israel y con todas las generaciones futuras. En medio de las amenazas y desafíos, Dios me llamó a confiar plenamente en Él. En Isaías 30, 15 se nos recuerda: «Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza». Esta promesa subraya que la verdadera seguridad y salvación se encuentran en la confianza en Dios, no en nuestras propias fuerzas o planes. Una de las lecciones más poderosas sobre la confianza en Dios se encuentra en Isaías 40, 31. «Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Este pasaje nos enseña que,
Al poner nuestra esperanza en Dios, recibimos fuerzas renovadas para enfrentar cualquier desafío. Dios también me mostró que la confianza en Él trae paz y estabilidad. En Isaías 26, 3 se declara: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz es un regalo divino que supera cualquier circunstancia terrenal y es el resultado de una fe constante y firme en Dios. A través de las visiones y mensajes que recibí, Dios me enseñó que su plan y propósito prevalecen y que nuestra confianza debe estar en su sabiduría y poder. En Isaías 55, 8, 9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta verdad nos invita a confiar en la soberanía de Dios, sabiendo que Él tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Dios también nos llama a no temer, sino a confiar en su presencia y protección. En Isaías 41, 10 se nos asegura: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa de compañía y ayuda divina es un recordatorio constante de que no estamos solos en nuestras luchas. La confianza en Dios también implica reconocer su capacidad para cumplir sus promesas. En Isaías 46, 4, Dios declara: Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Esta promesa de fidelidad eterna subraya que Dios es digno de nuestra confianza en todas las etapas de la vida. En momentos de incertidumbre y desesperación, Dios nos invita a clamar a Él y confiar en su respuesta. En Isaías 58, 9 se nos dice: Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él: heme aquí. Esta disposición divina a escuchar y responder a nuestras oraciones es un testimonio de su amor y cuidado constante por nosotros. Finalmente, Dios nos llama a confiar en su redención y salvación. En Isaías 52, 10 se proclama: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Esta visión de la salvación universal refuerza nuestra esperanza en el cumplimiento de las promesas divinas. Además de las promesas de protección y paz, Dios también nos enseña que la confianza en Él trae bendiciones y prosperidad. En Isaías 33, 6 se nos asegura: Y reinarán tus tiempos en abundancia de salvación, de sabiduría y de ciencia. Y el temor de Jehová será su tesoro. Este versículo nos recuerda que la reverencia y la confianza en Dios son la base de todas las bendiciones y la prosperidad verdadera. La fe en Dios también nos ayuda a superar el miedo y la ansiedad. En Isaías 43, 1-2, Dios nos conforta: Ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel: No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta promesa de presencia constante y protección divina nos da valor para enfrentar cualquier situación difícil. La confianza en Dios nos guía a tomar decisiones sabias y justas. En Isaías 58, 11 se nos dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y engordará tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Esta guía divina nos asegura que, al confiar en Dios, nuestras decisiones estarán alineadas con su voluntad y traerán frutos abundantes.
Dios también nos recuerda que la fe y la confianza en Él nos llevan a una vida de servicio y amor hacia los demás. En Isaías 58:10 se nos exhorta: «Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía». Este llamado a la acción nos muestra que la verdadera fe en Dios se refleja en nuestras acciones de compasión y justicia, que estas lecciones de fe y confianza en Dios nos inspiren a vivir con una confianza inquebrantable en su amor, poder y fidelidad. Al enfrentar las pruebas y desafíos de la vida, recordemos siempre que nuestra fortaleza y paz se encuentran en confiar en el Señor. Vivamos con la certeza de que Dios está con nosotros en cada paso del camino, guiándonos, protegiéndonos y bendiciéndonos. Si te ha inspirado este mensaje y quieres seguir profundizando en tu fe, te invito a suscribirte al canal Viajeros de la Fe. Aquí encontrarás más enseñanzas bíblicas, reflexiones y mensajes que fortalecerán tu relación con Dios. No olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos y familiares para que también puedan ser bendecidos. Únete a nuestra comunidad y sigue creciendo en la fe junto a nosotros.